El domingo pasado estuvimos reflexionando sobre un tema relevante y también terapéutico como es las promesas de Dios. Entre otras cosas decíamos que las promesas de Dios son un baluarte, son el pilar sólido de nuestra fe. Este domingo seguiremos reflexionando sobre este mismo tema desde otra perspectiva, desde otra óptica. Si en el mensaje de la semana pasada hablábamos y consideramos el carácter del que promete, hoy consideraremos el carácter mismo de las promesas. La pasada semana, el domingo pasado, veíamos que el carácter del que promete es fiel y verdadero. Y vimos cómo su carácter le impide mentir y su fidelidad le hace imposible que se niegue a sí mismo y no cumplir con la palabra dada. Es de tal magnitud, de tal calidad el carácter del que promete que, como considerábamos el domingo pasado, ello nos da total garantías para tomar la decisión de depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza y esperanza en todas y cada una de las promesas dadas por Dios. Argumentábamos que tal decisión de poner toda nuestra confianza no es como algunos quieren hacernos ver un salto desesperante al vacío, sino la decisión más sabia e inteligente que podíamos tomar. Lo sabio y lo inteligente es depositar fe y confianza en las promesas de Dios. Es evidente que la confianza que uno puede depositar en una promesa está directamente relacionada con el carácter del que promete. ¿Alguno de los presentes hoy en día sigue confiando en las promesas de nuestros políticos en tiempo electoral? Supongo que pocos de nosotros sigue confiando. Pero llevémoslo a un terreno un poco más personal. ¿Quién de nosotros, quién de los que está aquí, no ha hecho alguna promesa a alguien y no la ha cumplido? ¿O quién de vosotros en alguna ocasión se le prometió algo que deseaba, que necesitaba o creía necesitar, pero el que prometió no acabó cumpliendo con la promesa? Estoy seguro que más de uno de vosotros ha sido defraudado en alguna ocasión en este aspecto. Yo aún recuerdo, cuando tenía 10 años, que me hacía mucha ilusión tener unas botas de fútbol con tacos. Unas botas de fútbol con tacos. Y mi padre me prometió que por Navidad me compraría unas botas de fútbol con tacos si sacaba buenas notas. Y yo, que en esos, con 10 años, ya empezaba a rumiar un poco, le pregunté qué era para él sacar buenas notas, por si acaso. Y entonces me dijo que un 7, que como mínimo un 7. Cuando yo le traje el boletín de notas, todas las notas estaban por encima del 7,5 y había hasta un par de 10. Pero mi padre no cumplió con su promesa y al llegar la Navidad me dijo que las botas eran muy caras y que necesitaba ese dinero para posar un platatabla. Ahora, que tengo ya casi 60 años y que soy padre de 3 hijos, entiendo que era mucho más importante poner comida en la mesa que no comprarme unas botas de fútbol con tacos, ¿no? Aquellos eran tiempos muy, muy difíciles, de mucha escasez, y yo con 10 años no era muy consciente de ello. Pero aún hoy sigo pensando que mi padre hizo una promesa que no debía haber hecho si no la podía cumplir. Dios, a diferencia de mi padre y de todos los que estamos aquí, es alguien que siempre, pero siempre cumple sus promesas. Se leyó antes ya 2 Corintios 1, 19 y 20, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, sino que ha sido sí en Él, porque todas las promesas en Él son sí y amén por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y Salmos 84, 34 dice: no profanaré mi pacto, ni cambiaré la palabra que ha sido dada de mis labios. Nosotros contamos con alguien que siempre, pero siempre cumple con lo que promete. Y hoy quisiera enfatizar no solo
y poner en valor no solo el carácter del que promete, sino que ellas son una expresión y una manifestación del amor de Dios y de la evidencia del cuidado especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay unas cuestiones importantes que deberíamos plantearnos antes de enfocarnos sobre las promesas. Por ejemplo, muchos son los que se preguntan, ¿podemos aplicar todas las promesas de la Biblia a nuestras vidas? Alguno podría estar pensando que claro que sí, por algo son baluarte de nuestra fe. Pero lo cierto es que no. No podemos aplicar todas y cada una de las promesas que aparecen en la palabra en nuestras vidas, dado que en ocasiones están dirigidas a personas específicas y en un momento específico y en situaciones diferentes. Hay que analizar cada promesa en su contexto y considerar qué tipo de promesa es. Por ejemplo, la promesa de darles un hijo a Abraham y a Sara, a pesar de su avanzada edad y de su esterilidad, no es una promesa para nosotros, ni mucho menos para un matrimonio que tiene problemas de fertilidad. Pero lo que sí que podemos decir es que todas y cada una de las promesas, sean aplicables hoy día o no, lo que sí son es, y lo que sí nos proveen, es que Dios se ocupa y se preocupa por todas y cada una de nuestras necesidades y vemos cómo Él es capaz de obrar en ellas. Empecemos por definir qué es una promesa. Una promesa es el compromiso que adquiere una persona de hacer o no hacer una cosa. Es cumplir con la palabra dada. La promesa siempre se hace entre dos partes, por tanto, la promesa tiene dos lados, el que promete y el que recibe la promesa. Una buena definición de promesa divina podría ser, es una declaración de acción de parte de Dios que lleva en sí misma poder de garantía de que se cumpla siempre y cuando también se cumplan las condiciones puestas. Las promesas divinas tienen la virtud de darnos a conocer aquello que constituye la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Las promesas divinas tienen la virtud de ser el testimonio del corazón de Dios, como batega el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Ahora os quiero preguntar, ¿alguno de los que está aquí no le gusta o le disgustan las promesas de Dios? Supongo que todos nos gustan las promesas de Dios. Y alguno se estará preguntando, qué pregunta más rara que nos acaba de lanzar nuestro pastor, ¿no? Lo cierto es que mi experiencia personal me permite afirmar que para muchos creyentes, más de los que nos imaginamos, las promesas de Dios, a fin de cuentas, son simplemente unas buenas palabras, unas palabras que infunden aliento, ánimo, una declaración de intenciones, pero poco más. Es cierto que la mayoría de esos creyentes no se atreven a decirlo en voz alta, a verbalizarlo, pues tales pensamientos o tales sentimientos les harían quedar mal y parecer que no son creyentes espirituales. Pero, como digo, más de un creyente alberga en su corazón esa semilla de duda y se pregunta si realmente las promesas de Dios funcionan, son todas ciertas y se cumplen. Aunque la comparación pueda ser ofensiva o provocadora, y la verdad es que quiero provocar el pensamiento a más de uno, creo que algunos creyentes con las promesas divinas creen que se parecen un poco a las promesas electorales, ¿no? Que prometen grandes cosas con grandes y maravillosas palabras, pero que simplemente son una declaración de intenciones. No es así en el Señor. Josué 21:45 dice de tal manera: Dios no faltó ni a una de las palabras buenas y promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas y cada una de ellas
se cumplieron. Para saber si las promesas de Dios funcionan o no, deberíamos conocer su naturaleza, conocer sus características y algunos de los principios que operan en ellas. Empecemos por dejar claro lo que no son las promesas. Las promesas de Dios no son mandamientos que nos enseñan y que nos obligan a la obediencia, ni tampoco son amenazas que buscan ponerle freno a nuestra desobediencia. Las promesas no son principios espirituales. Existe una gran tendencia a confundir promesas con principios. Las promesas son compromisos a los que Dios se obliga a sí mismo a cumplir el 100% de las ocasiones. Los principios afirman verdades generales. El libro de Proverbios, por ejemplo, a menudo es confundido como un libro de promesas, cuando en realidad es un libro de principios. El principio de instruye el niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, es un principio cierto y un principio sabio para seguir, pero no es una garantía de que cada niño que ha sido criado en la instrucción de la palabra se convertirá en un creyente. Es un principio, no es una promesa. Las promesas confirman lo que Dios, movido por su soberana misericordia y por su buena voluntad hacia nosotros, hace o se compromete a hacer con todos nosotros. Las promesas de Dios no simplemente revelan o manifiestan lo que Dios anhela o intentará hacer, sino que expresan aquello que Él se ha comprometido por sí mismo a llevar a cabo. Dios es un Dios veraz y fiel, y sus promesas son todas ellas ciertas, verdaderas. Es tal el carácter fiel de Dios, que no puede mentir y que no puede negarse a sí mismo, que se obliga a cumplir la palabra dada. Y como dice el texto que hemos leído en Josué, no ha faltado a ninguna de las palabras que ha dado. Para poder comprender el carácter de las promesas en sí mismas, quisiera mencionaros por lo menos un par de principios y sus implicaciones. En primer lugar, la promesa divina implica un pacto, un compromiso mutuo entre Dios y el creyente. Dios promete bendiciones y el creyente se compromete a la obediencia. Y en segundo lugar, la promesa divina implica fe. Dios se compromete a cumplir con lo prometido en base a nuestra confianza en saber que recibiremos la promesa a su debido tiempo. El teólogo y escritor John Parker dijo que Dios, antes de conceder sus promesas, enseña al creyente a valorar los regalos que promete, haciendo que el creyente espere en ellos y obligándose a orar persistentemente para recibirlos. Ante la pregunta si funcionan realmente o no las promesas de Dios, la respuesta es evidente. Claro que sí, claro que funcionan. Lo que en muchas ocasiones no funciona es nuestra obediencia, es nuestra fidelidad, es nuestra confianza, es nuestra perseverancia. Y al no funcionar todas estas cosas, resulta que no experimentamos como cumplidas las promesas de Dios en nuestra vida. Pero el problema no radica en Dios, sino en nosotros, porque una de las principales características de las promesas de Dios es que muchas de ellas están condicionadas. Esto es, que Dios promete, pero condiciona su cumplimiento a que nosotros cumplamos con nuestra parte. En un principio hay dos grandes tipos de promesas divinas: las incondicionales y las condicionales. Las incondicionales son aquellas en las que Dios se compromete a cumplir sin pedir nada a cambio.
Las condicionales, como ya he mencionado, son aquellas en las que Dios se compromete a cumplir solo después de que nosotros hayamos cumplido también con nuestra parte, pero nunca antes, siempre después de nuestro cumplimiento. Por tanto, si nosotros no cumplimos, no deberíamos esperar de parte de Dios su cumplimiento, porque éste no tendría por qué llegar. Aunque, como vimos la semana pasada, Él normalmente se mantiene fiel a pesar de nuestra infidelidad, y gracias a ello y a su infinita y gran misericordia, pues Dios cumple muchas de esas promesas condicionadas, a pesar de que no está obligado a hacerlo. Consideremos un momento las promesas incondicionales de Dios. Una promesa incondicional es aquella que Dios se compromete a cumplir independientemente de la voluntad humana. La primera promesa incondicional que encontramos en la Biblia la encontramos ya en el libro de Génesis, al principio de todo, el protoevangelio que llamamos. Cuando le dice Dios a Satanás: enemistaré y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, y esa te irá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Como sabemos, esta promesa ya ha sido cumplida. La simiente de la que habla es Cristo, que le ha dado un golpe de muerte a Satanás y al pecado en la muerte allí en la cruz. Otra promesa incondicional fue el pacto que Dios hizo con Noé, con el diluvio, cuando Dios dijo: y esto será por señal y pacto que yo establezco entre vosotros y todo ser viviente por los siglos de los siglos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será señal de convenio entre mí y la tierra, y será que cuando viere las nubes sobre la tierra se volverá a ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto que hice entre mí y vosotros y toda alma viviente de toda carne, y nunca más serán las aguas por diluvio para destruir toda la carne. El cumplimiento del pacto y de las no demandaba y no esperaba el comportamiento bueno del hombre, y la verdad es que el hombre no es que se haya comportado mejor después del diluvio, sino es que ha perfeccionado con creces su maldad, pero Dios ha garantizado no destruir esta tierra otra vez a través de un diluvio, y eso es tan cierto como ver aparecer después de la lluvia el arco iris en las nubes. Por otra parte, la primera venida del Señor Jesús es otra de esas promesas incondicionales cumplidas, y ahora estamos a la espera de que se cumpla la otra promesa incondicional de su segunda venida, cuando se nos dijo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo vendrá de la misma manera como lo habéis visto ir a los cielos. Hay la verdad infinidad de promesas incondicionales en la palabra de Dios, y yo quisiera mencionar solo algunas de ellas, algunas de las que son más preferidas a un servidor. Dios promete, garantiza nuestra salvación eterna para siempre, jamás. Nadie nos podrá arrebatar de su mano, dice 1 Corintios 10, Juan 10, 28 y 29. Dios también nos promete proporcionar una salida a cada tentación, allí en 1 Corintios 10, 13. Él también promete acabar la obra que ha empezado en cada uno de nosotros, Filipenses 1:6. Él promete dar fuerzas al cansado, Isaías 40:29. Y Él ha prometido regresar por su iglesia y instaurar un reino de paz, Lucas y otros muchos textos. Y la última promesa incondicional que quisiera mencionar es aquella que el Señor Jesús dio después de su muerte y de su resurrección, antes de ascender a los cielos, una promesa incondicional que es totalmente relevante para nosotros, como es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Pero la inmensa mayoría de las promesas de Dios son condicionales.
Y cuando pienses en la palabra condicional, tienes que pensar en una palabra pequeña pero muy poderosa, y es sí. Dios promete hacer algo si el hombre hace algo. Dios promete hacer su parte si el hombre hace la suya. Por ejemplo, son muchos los padres que hacen promesas condicionales a sus hijos del tipo: si terminas de comer pronto o todo lo que hay en la mesa, podrás comerte un helado de recompensa. Hay infinidad de promesas condicionales en la palabra de Dios. Solo voy a mencionar una para no invertir mucho tiempo. Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La promesa es clara y diáfana: el diablo huirá de nosotros y por tanto dejará de perturbarnos, dejará de tentarnos. Pero hay condiciones y las condiciones también son claras y son dos. En primer lugar, debemos someternos a Dios, esto es, obedecer a su palabra. Y en segundo lugar, tenemos que resistir al diablo, esto es, decir no gracias a sus invitaciones a pecar y a caer. Si no hacemos ninguna de estas dos cosas, no podemos esperar que Dios cumpla con su promesa. Pero tengo el convencimiento de que hay creyentes que no han acabado de entender bien eso de las promesas condicionadas y esperan de todas maneras que se cumplan, aunque ellos no cumplan con la condición. Os pondré un ejemplo. Un maestro le preguntó a uno de sus alumnos y le dijo: ¿No te prometí que si no te portabas bien te iba a castigar? Y el alumno le dijo: sí, me prometió que si yo no me portaba bien, pues usted me iba a castigar. Pero la respuesta del alumno no acaba ahí, dice: pero como yo no guardé mi promesa, no me he portado bien, usted tampoco tiene por qué guardar su promesa y no tiene por qué castigarme. Lo cierto es que los muchachos de hoy tienen, lo que decíamos, mucho morro, ¿no? Mucha cara, ¿no? A ninguno de nosotros, aunque lo pensáramos, nos hubiéramos atrevido a decirle algo así a nuestros profesores o a nuestros padres, ¿no? Y podemos reírnos ante la respuesta de este alumno, pero me parece a mí que muchos de los creyentes, de forma inconsciente, en sus mentes esgrimen argumentos como estos, tan peregrinos en sus mentes acerca de la persona de Dios. ¿Cuál es el propósito de las promesas? Lo encontramos en el versículo que ya leímos al inicio del culto. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las promesas que nos han sido dadas, que son grandísimas, son para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dos son los propósitos que tiene las promesas. El primero, llegar a ser de la naturaleza divina, y el segundo, escapar de esa corrupción en el mundo, de ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Dios, como dice Corintios. Dios nos da sus promesas para que al creerlas en ellas, nuestras vidas sean transformadas. Es por medio de las promesas que Dios puede, en cierta medida, animarnos a ser como Él, viviendo con el propósito y dejando a un lado las concupiscencias, el pecado que hay en este mundo. Según este versículo, las promesas no solo tienen la virtud de
de transformar nuestras vidas, sino de moldearlas a la imagen de Dios. Pedro antes había dicho: sed santos como yo soy santo, sedlo en toda nuestra manera de vivir. Cuando nos creemos y nos apropiamos las promesas de Dios, somos transformados y llegamos a como dice el texto, a llegar a ser partícipes de la misma naturaleza divina. ¿Qué implica participar de esa naturaleza divina? Pues, como decía el texto en Santiago o en Corintios, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, ir creciendo paulatinamente nuestra santificación personal, asemejándonos más al Señor. Y de esa manera se cumple el segundo propósito, que es escapar de la corrupción de este mundo. Y la palabra aquí escapar en este contexto implica no participar activamente de la corrupción que hay en el mundo. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y al estar en este mundo estamos sujetos a ese mundo empaquetado por el pecado, pero si creemos las promesas, estas nos transforman y nos ayudan a no participar, a escapar de la corrupción de este mundo. En la medida que el creyente se cree, se apropia estas promesas, lo que hace es identificarse con los valores de Dios y mostrar al mundo la gloria de Dios, ser un espejo de lo que es Dios para la sociedad, ser sal y luz a este mundo, viene a cumplirse. Queridos, en la Biblia hay muchos tipos de promesas, muchos, de protección, de provisión, de presencia, de guía, de perdón, de vida eterna. Podemos encontrar promesas preciosas acerca de las oraciones, por ejemplo. Jeremías 3:33 dice: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Podemos encontrar promesas de protección divina. Isaías 41: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra poderosa. Podemos encontrar promesas acerca del perdón de nuestros pecados. Venid a mí, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana, quedarán ante mi presencia. Podemos encontrar también promesas de paz. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Podemos encontrar promesas acerca de que Dios va a proveer por nuestra necesidad, como acaba el precioso Sermón del Monte. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y para concluir esta reflexión sobre el carácter de las promesas de Dios, dejadme mencionar la última característica del carácter de Dios. No por ella es la menos importante, sino quizá la más importante, y es que todas las promesas apuntan a Cristo. La principal de las promesas es darnos a Cristo. Y la Navidad, que la acabamos de celebrar, es el recordatorio año tras año de esa gran promesa. Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal, y aquí una virgen concebirá y dará a un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Todas las promesas apuntan a Cristo. Recordaréis ese pasaje de los discípulos de Emaús, cuando estos, sin saberlo, se encuentran con Jesús en el camino y Él les pregunta por qué están tan tristes, y ellos, después de explicarles que habían crucificado a Jesús y habían quedado destrozados, pues ahora unas mujeres decían
que había resucitado, pero no sabían qué creer. Y entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y dice: y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Todas las promesas apuntan a Cristo. Desde la primera que aparece ahí en Génesis 3:15, el protoevangelio, hasta la última que aparece en el libro de Apocalipsis, cuando se nos promete que Dios vendrá a rescatar a su iglesia y a restaurar su reino. El último libro y el último capítulo de Apocalipsis dice: Él habitará entre nosotros, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima, no habrá más muertes, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya han pasado. Y el que está sentado en el trono y dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió: escribe esto, porque todas estas palabras son fieles y verdaderas. Mirad, como diría el rey Salomón, escribiendo el libro de Eclesiastés, el resumen de todo lo dicho es lo siguiente: las promesas de Dios deben ir acompañadas de fe y deben generar esperanza, seguridad y también santidad. Queridos, debemos creernos las promesas. Es posible que alguno de vosotros esté pensando: vaya descubrimiento, eso ya lo sé. Una cosa es saberlo y otra es creerlo. Todos podemos mencionar promesas de esas incondicionales de Dios, como algunas he mostrado yo. Y todos tenemos alguna de preferida, pero la cuestión es si todos somos capaces de creer en ellas de manera que endulcen nuestra vida en medio de las amarguras de esta vida. Si todos somos capaces de, en medio de nuestra débil fe, en medio de la prueba, mantenernos firmes. Si todos somos capaces de, en medio de la adversidad, tener contentamiento y paz en medio de las pruebas. Las promesas de Dios, por más maravillosas que sean, no harán nada en nuestras vidas positivo a menos que no nos las creamos y nos las apropiemos. El profeta Jeremías, alguien que a lo largo de su vida tuvo un ministerio duro y circunstancias muy duras, tuvo que echar mano a las promesas de Dios una y otra vez. Y allí en Lamentaciones capítulo 3 dijo: esto traigo a mi corazón, tus promesas, porque en ello tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pensemos en un momento en las semillas, aunque la mayoría de nosotros, excepto de Antonia, no somos payeses ni del campo, pero sabemos cómo funcionan las semillas. Si la semilla es plantada, tiene la capacidad de generar una potente y hermosa planta y dar mucho fruto. Pero si la semilla es guardada en la bolsa o en la buchaca, en el bolsillo, esa semilla no va a producir nada. La palabra de Dios es como esa semilla. Las promesas de Dios deben de ser plantadas en nuestro corazón y deben ser regadas con fe y esperar lo que Dios promete. Por tanto, mi conclusión es la siguiente: lo más inteligente que una persona puede hacer delante de las promesas de Dios, debido al carácter de la promesa y al carácter del que promete, es depositar toda su fe y su confianza y de su seguridad
en que la palabra ha sido dada se va a cumplir. Y la consecuencia de esa decisión, que es la más inteligente, se hará realidad en nuestras vidas y se cumplirá ese ruego y esa oración que os decía la semana pasada, que hacía tanto por mí como por cada uno de vosotros. Y es que delante de las circunstancias adversas que de buen seguro aún la vida nos tiene deparadas, podemos echar toda nuestra ansiedad ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, queremos una vez más alabarte y bendecirte por quien tú eres, por cómo eres y por cómo te has revelado. Gracias por ese carácter fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque para ti hay incluso cosas que no puedes hacer, como es mentir y negarte a ti mismo. Y por ello, Señor, tú cumples con todas y cada una de las promesas que han sido dadas. Señor, algunas de ellas somos conscientes de que están condicionadas a nuestra obediencia, que hay algo que tenemos que hacer, y te pido por tu Espíritu Santo que nos des la capacidad, la inteligencia para poderlo hacer y recibir de ti todo aquello que tú has recibido. Pero gracias por tantas e innumerables promesas incondicionales que tú vas a hacer, hagamos lo que hagamos nosotros. Y gracias también porque muchas de las que están condicionadas, a pesar de nuestra infidelidad, tú te sigues manteniendo fiel. Te pido, Señor, que estas promesas puedan ser ese apoyo poderoso para nuestra fe, puedan ser ese baluarte al que agarrarnos, aferrarnos, y que podamos poner toda nuestra confianza, toda nuestra seguridad en que serán hechas, y poder vivir vidas confiadas, vidas plenas de sentido y de seguridad en ti, y lo cual nos lleve, Señor, a vivir vidas diferentes, vidas que avanzan y progresan en la santidad, que se asemejan a ti y que reflejan tu carácter a este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz al hacer nuestras tus promesas, las cuales transforman y moldean nuestras vidas. Señor, ayúdanos ahora a vivir el resto del día, la semana que tenemos por delante, todo el año que ahora iniciamos, en esa condición, en hacer nuestras tus promesas, a vivir por ellas y con ellas. Señor, y ahora despídenos con tu paz y con tu bendición, y que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.